Finalizó el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 y con esto también la temporada 2025. La verdad que vamos a analizar, por supuesto, todo lo que terminó sucediendo con el final del campeonato. Muchos de los que vienen acá ya saben los resultados. Vamos a analizar también, por supuesto, toda la actividad de Alpine. Iba a decir papelón, pero ya está. Terminó la temporada, por suerte, 2025 de Alpine. Toda la actividad de Franco Colapinto. Espero no tomar temperatura con este video. Y vamos a hacer, por supuesto, énfasis general en todo lo que fue la lucha del campeonato. Sí, una lucha de campeonato, una carrera que la verdad parecía que pintaba para mucho, no pintó para nada, fue totalmente chata. A mí no me gustó mucho, sobre el final inclusive no pasó absolutamente nada. De todas formas, vamos a estar analizando esto. McLaren, que de entrada ganó el campeonato también de pilotos, y lo voy a decir con Norris, por una cuestión del 2 versus 1. O sea, tenían dos pilotos versus uno que era Verstappen. Entonces, ya de entrada tenían casi todo cocinado. La máxima responsabilidad de salir campeón, por supuesto, que la tenía Norris. Piastri, que lo hicieron cambiar directamente de estrategia. Entonces, yo lo dije ayer, a Piastri lo iban a usar como un escudero de Norris, y bien hecho por McLaren eso, que lo hacían salir directamente con un compuesto distinto a lo que salía, por ejemplo, Verstappen y a lo que salía Norris. En el fondo lo teníamos entonces a Gasly y Colapinto, ¿sí? Que no tengo muchas ganas de analizar esta cuestión, pero de todas formas vamos a ver en un momento del video donde parecía que el auto de Colapinto estaba en una feria, muchachos. O sea, estaba regalado en tiendas de una feria, porque no, era increíble. Vamos a estar analizando esta cuestión de cuando lo empezaron a pasar a Colapinto. Fue impresionante para mí ver eso, que, insisto, ya vamos a estar llegando a esa parte. De todas formas, lo hacían largar a Franco con neumáticos medios también, así como la gran mayoría. Había estrategias distintas, pero medio que en este circuito mucho no iba a suceder. Una largada que Verstappen se cuidaba sobre todo bastante de Norris. Verstappen, que lo dejaba de entrada, lo primerió largando desde la punta, que entonces lo dejó segundo a Norris, tercero a Piastri, ¿sí? Que después Piastri directamente se lo tira a pasar acá a Norris. Y yo dije, epa, se armó la carrera. Porque parecía, ¿no? La carrera fue totalmente chata. Pero ya desde la vuelta 1 yo dije, bueno, Piastri lo pasó a Norris. La verdad que me esperaba algo un poquito más, ¿sí? Lo terminaría pasando bien. O sea, quedaría acá segundo, inclusive Piastri en plena largada. Y la estrategia de McLaren ya de entrada era clarísima. Era intentar empujar con todo, con Piastri, para molestarlo a Verstappen, para pasarlo a Verstappen y para ver si se tenía una pequeña posibilidad Piastri inclusive de campeonato. Todo eso, como muchos ya saben, después no terminaría pasando. Cuestiones que desde un arranque Norris seguía puntero del campeonato, Verstappen que estaba a 2 puntos, y así medio que la carrera después se iba a ir consumiendo hasta el final. Vamos a analizar rápidamente la largada de Colapinto, que largaba al lado de Pierre Gasly. Un Gasly que tuvo bastantes encontronazos. Lo estuve viendo a Gasly. Te estuve observando, te estuve analizando al hueso, Pierre Gasly. Tuvo varios encontronazos, pasadas de largo, que ahora ya vamos a estar viendo, con hay un Sauber que creo que era Hülkenberg, ¿sí? Cuestiones que Colapinto de entrada, bueno, sereno, bien. No tuvo obviamente errores, tampoco se tiró a pasar de forma forzada a nadie. Entonces se quedó ahí en el molde con Pierre Gasly en la largada. Y acá está la situación que yo les decía, ¿sí? Esto era vuelta 2, 3. Gasly se lo tira a pasar acá al Sauber y se pasa de largo. Mirá esta situación. Colapinto que viene por dentro. Gasly que se pone en paralelo con el Sauber, que creo que era Hülkenberg. Se pasa de largo, cuestión Pierre Gasly. Corta acá camino. Y acá no hubo sanción, no hubo absolutamente nada para Pierre Gasly, que está bien. No saca por ahí ventaja con respecto a Colapinto. Pero yo no entendí mucho esta cuestión de que, o sea, había pilotos que directamente cortaban. Eso era la curva 6, para que se entienda. Iban directo acá a las 6, 6, 7. Y yo lo vi a Gasly que cortó de una forma terrible, como si fuera nada. Y bueno, directamente no hubo sanción ahí para Pierre Gasly, que de todas formas no lo podía terminar superando a Hülkenberg. Mala largada de Russell. Un desastre Russell. O sea, no lo quiero analizar a modo Max Verstappen a este video, porque realmente voy a estar hablando unas palabras sobre el final de todo lo que me pareció Norris, McLaren y demás. Pero si yo lo tengo que ver desde el lado del campeonato y la emoción, y si inclusive, sí, o sea, era para mí preferible que saliera campeón Max Verstappen,
la verdad que yo analicé que Russell, la largada fue un desastre, muchachos. O sea, obviamente que es de otro equipo, es de otra situación, otro piloto, etcétera, ¿no? Ahora, pero si vos querías un poco de emoción en el campeonato, lo tenías a Verstappen adelante, y yo dije, epa, Russell se puede meter, ayer lo dije en quali, se podía meter entre los McLaren, hoy en carrera podía pelearlo, y la verdad que el tipo largó, lo pasaron como 4 autos a Russell. ¿Sí? Acá después descontó una posición, justamente lo pasaría a Alonso, que venía quinto, pero después no pudo hacer mucho más Russell. Leclerc, que se ponía, o que estaba en realidad cuarto. A Norris, que le decían, te podemos ceder la posición. Esto ya era en la vuelta 8, o sea, ni bien arrancaba la carrera. A Norris le decían, te podemos, cualquier cosita, está la posición de Piastri disponible para que, obviamente, jueguito de equipo, 2 versus 1, saliera campeón Norris. O sea, es como que en todo momento McLaren laburó muy bien, porque hay que decirlo, ¿sí? Prefirió ni hablar en esta última carrera al piloto con más chances que era Norris. Entonces la estrategia fue siempre todo en base de Norris, esto que vamos a estar viendo en la carrera. Cuestiones que de todas formas en la parte inicial acá se le acercaba Leclerc a Norris. Y la verdad que no me esperaba que Leclerc lo pudiera pasar a Norris porque tiene mucho mejor auto. O sea, hoy en día es mucho mejor el McLaren. Entonces, la verdad que yo no me esperaba que Leclerc pudiera superarlo. Sí que acá, la verdad que se le puso muy cerca en un momento. Norris, que de arranque estaba un poco timorato, lo voy a decir. O sea, cuidó un poco como por demás y siempre teniendo ese hándicap de que Piastri le pudiera ceder la posición. Entonces, ya no importaba inclusive si Norris se ponía cuarto. Total, Piastri se iba a tirar un poco para atrás y iban a cederle la posición, ¿sí? Para que le den los puntos a Norris. Entonces ya desde entrada se lo comió McLaren a Red Bull, que si bien ahora vamos a analizar una situación, ahora en un ratito, de lo que pasó o lo que terminó pasando con Yuki Tsunoda, voy a dar mi veredicto final de Yuki Tsunoda, que ayer terminó recontra caliente en la clasificación, etcétera, que hoy supuestamente tenía que terminar de hacer un laburo y que no salió un carajo. O sea, así como a veces Red Bull parece que te la gana de pillo a la carrera, te puede llegar a ganar un campeonato como contra en su momento Hamilton. Hoy en día la verdad que con su noda sobre todo, bueno, no funcionaba absolutamente nada. Vuelta 9, paraba Hamilton, paraba Albon, que habían largado con neumáticos más blandos, entonces eran los primeros que tenían que parar, le ponían duros. En este tramo de carrera, todos los que sacaban neumáticos, ya sea medios o blandos, directamente iban después por los duros, y se especulaba que obviamente Hamilton y Albon iban a ir a 2 paradas mínimo. Había que ver todo el resto. A Colapinto, que acá lo teníamos, en realidad los dos Alpine, 16-17, y un tramo inicial de carrera de Franco Colapinto, bueno. Voy a decir eso nada más. ¿Por qué voy a decir de todas formas esto? Porque no se escapaba Pierre Gasly, porque mientras más iban pasando las vueltas, al menos mantenía el ritmo. Y Gasly, no voy a decir que era un estorbo, lo teníamos acá adelante a Pierre Gasly, no voy a decir que era un estorbo, pero sí que degradaba peor el auto de Colapinto al estar cerca todavía de Pierre Gasly. En un momento se le escapaba un poquito más, había algunas vueltas inicialmente sobre todo, que Gasly era un poquito más rápido que Colapinto, después Colapinto como que aplacó esa condición, e inclusive llegó a girar un poquitito más rápido en varias vueltas, también estuve viendo en este primer stint con neumáticos medios ambos. Vuelta 14 entonces pararía Gasly, que acá lo vamos a estar viendo desde el pop de Franco Colapinto. Esto ya era en la 14, le sacaban los medios, le ponían duros, ¿sí? 5 segundos de penalidad para Lawson, que ahí tuvo un encontronazo con Berman. Vuelta 15, paraba Russell, o sea, ya acá paraban algunos de punta. Después 16, paraba, por ejemplo, Bortoleto. Y acá también paraba Franco Colapinto en la vuelta 16, sacándole los medios, poniéndole los neumáticos duros. Y la verdad que mucho no cambiaba. ¿Por qué voy a decir que mucho no cambiaba? Porque si vos mirás después de lo que sería ya un primer stint de neumáticos, la punta de vía parada, ¿sí? Estamos hablando de los que peleaban por el campeonato: Verstappen, Piastri, Norris, que justamente es lo que estamos viendo acá, que era el primero que paraba. Pero en el fondo, otra vez, después de la primera parada, quedaban otra vez Gasly 19, Colapinto 20. Entonces no cambiaba un carajo esa situación del fondo. En la punta había que ver si cambiaba algo, y la verdad que mucho no cambiaba. ¿Por qué lo paraban de todas formas a Norris en la vuelta 17? Por una cuestión de salvarlo otra vez
para que no quede tan disminuido con algunos que ya habían parado. Caso, por ejemplo, Russell, ¿sí? Entonces lo llaman en la 17, lo paran a Norris, después para Leclerc, para Alonso. Norris que queda acá noveno y que después empieza a pasar. Voy a decir esto ahora, muy interesante también me parece de Lando Norris, que de todas formas se la jugó de una forma terrible cuando se la tuvo que jugar, no solamente acá, porque este era un tramo de carrera bastante crítico. Tenía muchos autos adelante que venían más lentos, que lo iban a hacer degradar peor y sobre todo que lo iban a hacer perder tiempo. Tiempo que si lo ganaba Verstappen o en realidad lo perdía Norris y lo ganaría Verstappen, que se entienda, ¿no? En posiciones, le podría dar o haber dado un hándicap a Max Verstappen de ser campeón. Y eso no terminaría sucediendo tampoco por una cuestión de que Norris empezó a pasar autos, ¿sí? Voy a analizar también ahora la situación rápidamente de Lawson, ¿sí? Escudero, en teoría, de Max Verstappen, en teoría. ¿Por qué voy a decir en teoría? Porque si bien Norris venía con neumáticos un poquito mejores que Stroll en este caso y Lawson no entendí qué quiso hacer acá. Él se tendría que haber quedado por el interno sabiendo que venía Norris y siendo en parte escudero de Verstappen. Y ya acá Red Bull le salió mal la jugada. Porque si querían hacer algo para frenarlo a Norris, olvídate. Norris se los comió como parados, de una forma inteligente, de una forma inclusive jugándosela, de una forma arriesgada. Entonces le ganó 2 posiciones que lo podrían haber hecho perder muchísimo, hasta quizá el campeonato. Y acá la sorteó perfecto, los pasó muy bien. Y pasaba obviamente de estar noveno, octavo a estar sexto, ¿sí? Después estaba quinto, después cuarto y después le quedaría Tsunoda, que ya vamos a estar viendo qué pasaría con Yuki Tsunoda, ¿sí? Un Yuki Tsunoda que parecía que tenía todo controlado y la verdad que no pasó absolutamente nada. Colapinto que en este tramo de carrera, con los neumáticos duros ya, el ritmo era, como digo, al menos bueno. ¿Por qué voy a decir esto? Porque era un ritmo igual o superior a Pierre Gasly, igual o superior a algunos otros pilotos que tenía adelante. Lo que pasa es que, claro, lo pararon, los dos Alpine quedaban últimos otra vez, y otra vez eran 4 o 5 segundos que tenía que descontar Franco Colapinto si es que quería aspirar al puesto 19. O sea, muy lejos ambos, no solo Colapinto, muy lejos ambos de poder especular. Como lo dije ayer, era prácticamente imposible aspirar hasta a un puesto 15 inclusive. Vuelta 22 y acá se da entonces esta situación. A Tsunoda le dicen, en realidad le venían hablando por radio, porque quedaba delante Tsunoda de Lando Norris, ¿sí? Acá un Tsunoda que hay que explicarlo de una forma también lógica y bien. A Tsunoda lo rajaron de Red Bull. Tsunoda ayer se dedicó en toda la sesión de clasificación 3, al menos en una vuelta, a darle todo el remolque posible a Max Verstappen, para que pueda hacer, sobre todo en su primer intento, recuerdo. Entonces medio que acá Tsunoda no sé qué quiso hacer, porque dio a entender como, entiendo, dice, tengo todo controlado, ya sé lo que tengo que hacer. Acá estaba diciendo Tsunoda en inglés, ¿sí? Y quedaba adelante, o en realidad estaba adelante, por una cuestión básicamente de estratégica, ¿sí? Porque debía parar todavía Tsunoda, pero quedaría delante de Norris que se le venía acercando porque tenía mejor condición de neumáticos, un auto me parece mejor, y acá se daba entonces esta situación, ¿no? Vuelta 22, vuelta 23, donde Tsunoda estaba delante de Norris que peleaba por el campeonato, Tsunoda que no peleaba por absolutamente nada, pero siendo el compañero de equipo. Yo cuando vi esta situación, con una mano en el corazón, lo voy a decir ahora que pasó todo, pensé que lo partía al medio. O Norris a Tsunoda inclusive, no me la vas a querer, pero sí. O Tsunoda, dije, si lo pasa, digo, con esa señal que el tipo dio, no, que yo ya sé lo que tengo que hacer, digo, o sea, lo parte al medio a Norris. Lo deja pasar y lo parte al medio. Y no pasó ni una ni otra, pero ¿sabes qué pasó? Pasó algo intermedio. Norris se la jugó toda. Acá salen. Esto es de la curva 5, ¿sí? Hacia la 6. Le poncha el DRS. Fíjate que Norris está con el DRS abierto. Y se tira por dentro
a superarlo a Tsunoda. Muchos acaban a decir, no, pero qué mal que estuvo Lando Norris, porque se la jugó mucho y demás. Te voy a explicar algo. Para mí estuvo perfecto lo que hizo Norris. Porque si no lo pasaba acá, para mí no lo pasaba más. O solamente lo hubiese podido pasar en otra vuelta con la misma situación. La diferencia de gomas eran importante. Y después la goma se le iba a caer mucho más a Norris. Entonces él necesitaba apretar, como apretó con Stroll, con Lawson. Después apretó acá con Tsunoda. Y se la jugó toda. Se la jugó toda y le salió. Como se la podría haber jugado toda y no le salía un carajo. O sea, era a Caro Cruz. Tiró ahí el ancho, ¿sí? O tiró el ancla en realidad. Y le salió con el DRS abierto y demás. Vos decís, zafó Norris. La realidad es que zafó. Después Yuki Tsunoda se lo pone a correr a Norris. Y yo pensé que lo partía al medio. Yo pensé que se venía algo acá. Dije, nada, o sea, esto sería una locura para la historia de la Fórmula 1. Afortunadamente esto no pasó. Sí que Tsunoda de todas formas, y ahora lo vamos a estar viendo un poquito mejor a esto, lo termina de todas formas apretando a Norris mal, lo que hizo Tsunoda. Pero bueno, tampoco le iba a decir, vení, pasame siendo el compañero de equipo de Verstappen. O sea, Tsunoda respondió. O sea, no se quedó en el molde de que porque lo rajaron de Red Bull lo dejó pasar. No, no. La verdad que intentó forzar la situación, pero ni extremó, ni tampoco a la vez fue limpio. Entonces, fue una cuestión medio complicada. Cuando pasaba entonces eso en la vuelta 24, lo mandaban a Max Verstappen a parar y le ponían entonces los neumáticos duros. Vamos entonces a analizar esta situación de Norris. Acá cómo lo pasaría Yuki Tsunoda. Fíjate que Tsunoda era una serpiente adelante, boludo. O sea, era terrible. Se fue a la izquierda, a la derecha, a la izquierda de nuevo. Esto saben para qué es, ¿no? Esto para sacar la succión. En autos, o en realidad en autos, mientras más potencia tienen y más rápido van, este efecto, obviamente, con el efecto suelo que tienen los Fórmula 1 hasta este año, cuenta muchísimo sacar la succión. Porque muchos dicen, no, pero si vos te corres para un lado o para otro, sí, eso puede ser en autos de baja potencia, que por ahí no sirva mucho. Ahora, yo estoy seguro que por algo esto lo hacen inclusive en categorías top como estas, que está mal en parte porque se movió creo más de 2 veces de todas formas Tsunoda, pero acá le estaba sacando la succión a Norris. Norris que ya le había ponchado el DRS, o sea, ya se le puso ahí en situación de DRS y acá, no solo con la succión y el DRS, sino que se le puso muy cerca y lo pasaría por dentro a Tsunoda. Entonces, si lo queremos ver desde el lado del espectáculo, maniobrón en parte de Norris, que venía con muchísima mayor velocidad. Y por un lado, arriesgado lo de Norris porque lo pasó por adentro, casi con las 4 ruedas de la línea blanca para adentro, que eso no sería del todo legal, pero es que tampoco es legal, me parece lo que hizo Tsunoda. Entonces, si lo queremos ver desde el lado bien del espectáculo, te digo bien los dos. Si lo queremos ver desde el lado mal, bueno, me parece que Norris se la jugó muchísimo. Obviamente que me parece que Tsunoda fue un poco sucio, cuanto menos. Pero la maniobra resultó, y resultó en este caso en favor de Norris, que acá se la jugaría de muy buena forma y le terminaría resultando así como lo habíamos visto con Stroll y Lawson. Colapinto que venía entonces con los neumáticos duros, ¿sí? Que le venía descontando tiempo ya acá a Pierre Gasly. Vuelta 32, lo habían penalizado a Tsunoda por esto que habíamos visto, que lo apretó a Norris. Acá Tsunoda directamente se pregunta, ¿penalidad de qué? No entendía nada, o sea, hacía el distraído, ¿sí? Y acá le dice directamente el equipo. Increíble lo de Tsunoda. Tsunoda sabía lo que estaba haciendo, que se tiró para un lado, para otro, que volvió, que lo deja por el interno prácticamente sin pista. Lo sancionan a Tsunoda y después se pregunta inclusive por radio por qué lo sancionan. Nada, una locura. Vuelta 32, paraba entonces Hamilton. ¿Por qué ya empezaban a parar estos pilotos como por ejemplo Hamilton? Por una cuestión de que fueron los primeros que habían parado. Recuerden que habían salido con neumáticos más blandos, después le pusieron los duros y no iban a aguantar toda la carrera porque venían degradando muchísimo y venían perdiendo muchísimo tiempo ya con esos neumáticos. Lo mismo que pasaría con el auto de Franco Colapinto, inclusive con Pierre Gasly. Y ya vamos a estar viendo cómo a Colapinto digamos, era una locura ver esto. Esta es la parte que no me gusta del video, pero que la vamos a analizar igual, donde básicamente el auto de Franco Colapinto parecía que estaba de oferta en una feria multitudinaria. Porque
Ya vamos a llegar a eso. Vuelta 33 entonces, pararían Antonelli, pararía Tsunoda, que también debería cumplir lo que era la sanción, a Oscar Piastri, que lo tenían que mandar acá a pits. Y ahora sí, desde la vuelta 36 vamos a ver este festival de sobrepasos, no de Colapinto, sino a Colapinto, o en realidad a los Alpine. Primero vamos a ver cómo Hamilton, obviamente la mayoría, y esto también hay que aclararlo, la mayoría de lo que vamos a estar viendo acá, con mejores condiciones de neumático, pero era terrible cómo desde la curva 5, o sobre todo en recta, se los morfaban a los Alpine de una forma terrible. Acá lo pasaba Hamilton, ¿sí? Hamilton que lo pasaba, lo vamos ahora desde el pop de Hamilton, cómo lo superaría Colapinto. Colapinto que hacía siempre esta secuencia en la curva 5, de que muchas veces no podía ingresar de forma ideal para mí a lo que es el apex interno, ¿sí? Es como que ingresaba siempre muy por fuera. Hamilton, fíjate dónde está, mirá dónde está el auto de Colapinto. A esto es un poco a lo que yo me refiero. Y que si bien Colapinto vos dirías, no, pero es que sale con un poquito mejor de velocidad. Sí, pero en toda la parte inicial de la curva 5 perdés muchísimo y no es de todas formas la ideal. Pero bueno, era también por una cuestión de auto. Me parece a mí que en todo el fin de semana ahí luchó Franco Colapinto en ese sector 2, puntualmente en la curva 5. Curva 5 que entonces acá Hamilton le aprovecha entonces el DRS, lo pasa por dentro. Después a Colapinto lo pasa el propio Tsunoda. Tsunoda que estaba penalizado, ya prácticamente no peleando por nada. Bueno, también la aprovecha zona de rectas. Lo supera ahí Yuki Tsunoda y ahora vamos a seguir viendo más. Vamos a seguir viendo más de este festival de sobrepasos al auto de Franco Colapinto. Vuelta 39, todavía no lo paraban a Piastri. Sí había parado Verstappen y Norris. Verstappen tenía en estos momentos un poquito mejor condición de neumáticos que los dos McLaren. Y acá está un poco entonces lo que yo les decía de Colapinto. Ahora acá creo que lo supera Lawson. Entre la vuelta 36 a la 40-41 era terrible ver esto. Colapinto que, mirá lo que pasa acá, viene mirando los espejos, en todo momento era desesperante ver esta situación del auto, o en realidad de Colapinto con el Alpine, porque en todas las partes de rectas siempre miraba los espejos. Ahora vos decís, ¿por qué acá mira otra vez los espejos? Claro, porque se le venía Lawson, hace la curva 6, que es esta, se pasa bastante de largo, tiene que hacer la 7, ya viene muy mal rumbeado, entonces ahora mira el espejo derecho, y acá entonces lo terminaría superando Liam Lawson. ¿Sí? Liam Lawson que está ahí adelante. Y fíjate otro detalle más. Colapinto vuelve a mirar a la derecha. Porque ahora, ya no estamos hablando en recta. Ahora directamente, ¿quién aparece acá? Mirá lo jugado que viene acá Kimi Antonelli. Lo supera Kimi Antonelli por dentro en la última parte del circuito. Parte del circuito que esto es trabadísimo. Que es prácticamente un embudo. Que no entran dos autos. Colapinto lo respeta muy bien porque si no iba al toque directo. Entonces ahí lo superaba Hamilton. Lo superaba Lawson, lo superaba Antonelli. Acá lo supera Albon, muchachos. Otra vez lo aprovechan en la recta. Y bueno, cuestión es que a Colapinto entonces, después de eso en la vuelta 41 lo llamarían para pits. ¿Sí? Norris que lo hacen parar. Otra vez, segunda parada para Lando Norris. Que le ponían entonces los neumáticos duros, otra vez 0 kilómetros. Verstappen que en estos momentos de carrera lo superaría en la punta a Piastri, ¿sí? Piastri que todavía debía parada, Verstappen que ya tenía una, estaba en mejores condiciones de neumáticos, y Verstappen que no esperó absolutamente nada para poder pasarlo acá a Piastri en la vuelta 41. Después, entonces en la 42 sí, lo llamarían a Piastri, y que todo esto no cambiaba absolutamente nada, porque es como que paraban, mantenían posición en pista, si Norris necesitaba algo, por la lucha del campeonato se lo iban a dar. La estrategia de todas formas no era muy distinto entre Norris y Verstappen inicialmente lo que habían hecho. Entonces Verstappen quedaría en punta acá. A Norris lo llamarían otra vez para hacer esta segunda parada que estuvimos viendo anterior, ¿sí? Que era esta, en la vuelta 41. Y básicamente, entonces tendría siempre una condición de neumáticos al menos buena. 42, entonces pararía Piastri, su primera parada, y también lo pararían ya a Franco Colapinto en su segunda parada. Segunda parada que en realidad fue parada doble acá para Alpine, porque lo hacían parar a Gasly y a Colapinto, uno tras otro. A Colapinto que le sacan los neumáticos duros y le ponen los neumáticos medios ya para tirar el final de carrera. Final de carrera que lo voy a decir
las últimas 15 vueltas estuvieron totalmente al pepe, por no decir otra palabra, que no sirvió absolutamente para nada, porque, como dije, Verstappen ya con los neumáticos duros podía empujar más, podía empujar menos, necesitaba de todas formas que, que se caiga un poco Norris. Eso no terminaría pasando en ningún momento. Piastri, que estaba en mejor condición de neumáticos que, que Norris también. Entonces, la verdad que en las últimas 15 vueltas no terminaría pasando nada, porque había mucha diferencia inclusive entre Verstappen en punta, Piastri, ¿sí? Y después lo teníamos al puntero del campeonato, ¿sí? Que hasta ahí era puntero del campeonato, todavía la carrera faltaban 4 vueltas, que era Lando Norris, ¿sí? En el fondo del mar, después de la última parada que le dieron a Pierre Gasly y a Franco Colapinto, otra vez 19-20. O sea, vimos que el auto de Franco Colapinto se caía a pedazos, que Gasly tampoco pasaba a nadie, que también se caía a pedazos, porque lo pasaban todos, muchachos. Entonces, o sea, es muy redundante decir eso. Las últimas 15 vueltas de carrera no pasaba absolutamente nada. Cuestión es que Lando Norris cada vez acá se sentía más campeón justamente del campeonato. Vuelta final, Verstappen en punta. Y ganaría entonces la carrera Lando Norris, en definitiva, el campeonato, ¿sí? Campeonato que, lo voy a decir, bien merecido para Lando Norris. Ustedes me dirán qué piensan acá en los comentarios. Para mí que hizo una carrera perfecta, que McLaren hizo una carrera espectacular y que me voy a poner en modo lo más honesto posible, merecido, ¿sí? Merecido, más allá que yo quería que salga campeón Max Verstappen, por una cuestión de gusto, pero esto no se trata de gusto, porque yo sé que hay gente que ve inclusive mis videos y no son fanáticos de Verstappen. Me parece que McLaren de todas formas siempre estuvo muy adelantado en el campeonato, le llegó a sacar mucha diferencia a Max Verstappen. Entonces, si Verstappen de todas formas no salió campeón hoy, no es por una cuestión de lo que hizo Norris hoy, es por una cuestión de que se perdió antes en muchas carreras anteriores, donde ahí le había hecho justamente la diferencia a mitad de año, antes de mitad de año inclusive, a Max Verstappen. Entonces ahí le hicieron la diferencia, ¿sí? Esto que pasó hoy simplemente era intentar hacer la épica para Verstappen y en el caso de McLaren remachar lo que era ya algo muy obvio, lo que era algo que iban a priorizar, que era Norris, y lo dije inclusive ayer. Tenían a Piastri en la condición inclusive de salir campeón, pero claro, no le iban a dar los puntos, entonces estaban mirando siempre en todo momento a Verstappen, y si tenía que apretar Piastri era por Verstappen, y si Norris tenían que cederle la posición era por Verstappen. Listo, o sea, era 2 contra 1, termina entonces lo que tenía que pasar, ¿sí? Que la obvia era esa. Que Verstappen termina ganando la carrera, sí, pero que por supuesto no le alcanzó, por pocos puntos, sí, por 2 puntitos, 3 puntitos, pero no le alcanzó. No le alcanzó justamente porque McLaren termina siendo en definitiva el mejor de este año. Porque Norris terminó siendo un stint de campeonato final, las últimas carreras que se entienda, muy buenas, ¿sí? Sacando inclusive la descalificación que tuvieron en Estados Unidos, etc. Después, la verdad que no tuvo muchos errores McLaren. Que Norris, la verdad que fue superior inclusive a Piastri. Muchos hablan de sabotaje y demás. Yo ya lo analicé mucho a eso y considero que no pasó nada, ¿sí? Considero que Norris es recontra legítimo campeón, que en muchas carreras descubrió algo que Piastri no, y ahí es donde directamente ganó el campeonato. No solo se lo ganó a Piastri mismo, sino que después terminó rematando ese final que por ahí se le subieron en algún momento los dos, ya saben qué cosa, en el final cuando se le acercó Supermax, que estuvo muy cerca de todas formas de hacer la épica, pero bueno, no alcanzó. Norris campeón, la verdad que muy merecido, y bueno, es así, o sea, son carreras, muchos van a estar contentos. En mi caso, me parece que es un pilotazo Norris también, entonces nada, ahí lo tiene bien merecido, y ya estuve hablando un poco también por qué se termina dando toda esta cuestión. La carrera de Franco Colapinto, sí, que Colapinto terminó puesto 20, ya vamos a estar hablando de las posiciones finales. No me quiero meter con esto porque cada que veo las situaciones de Colapinto y Alpine, quiero salir de esto, de este 2025, ni hablar de estas últimas carreras que
que nada, o sea, te parte al medio esto porque puesto 20, ¿sí? Hay que decirlo, últimos. 19-20 en realidad, porque Gasly tampoco pasó a nadie, que se vio involucrado en varias situaciones Pierre Gasly adelante, que Colapinto siempre estuvo detrás de Gasly, pero que en algunos momentos llegó a ir mejor, en otros momentos no, la verdad que no pudo empujar. Y bueno, sí, fue una carrera básicamente como para salir, lo voy a decir, los Alpine hoy fueron a pasear, en un momento Colapinto estaba de feria y ya estuvimos viendo, lo pasaron el que quería. O sea, creo que venía un auto de Fórmula 2 y tenía chances de poder superarlos entonces a cualquiera de los Alpine. Posiciones finales entonces de carrera. Verstappen primero, ¿sí? En una carrera que lo voy a decir muy buena de Max Verstappen, que hizo todo lo que tenía que hacer, no solo este fin de semana, sino en las últimas 5 carreras, descontando prácticamente una cantidad de puntos bárbaras, ¿sí? Estaba a más de 100 puntos en algún momento en el campeonato y terminó a nada, que ya vamos a estar viendo las posiciones finales del campeonato. Sin embargo, de todas formas, con esta victoria y todo, no le alcanzó. Aún así, nada, no quiero decir algo que por ahí no está muy bien, pero bueno, si yo tengo que al menos mirar el stint final de campeonato, me parece que merecía un poquito más, pero bueno, ¿sí? Los dos McLaren siempre de todas formas era el 2-1. Y lo terminó ganando muy bien ahí Norris. Segundo en esta carrera entonces para Piastri. Tercero para el campeón Lando Norris, ¿sí? Legítimo campeón de todas formas. Cuarto Leclerc, quinto Russell, sexto Alonso, séptimo Ocon en una buena carrera, octavo Hamilton que remontó bastante desde el fondo, noveno Hülkenberg, décimo Stroll, hasta ahí los que sumaron puntos. Y si nos vamos al fondo del mar, como ya estuvimos analizando y vamos a salir rápidamente de esto, puesto 19 y 20 para los Alpine de Gasly y Franco Colapinto. Acá lo tenemos a Lando Norris, ¿sí? El campeón de este 2025 de Fórmula 1. Y hasta acá las posiciones finales. ¿Cómo terminó entonces este campeonato 2025 de Fórmula 1? Con Lando Norris como campeón de esta temporada con 423 puntos. Segundo para Verstappen con 421, solo a 2 puntos de la épica, que no le alcanzó, que ganó y todo lo que hablamos, pero bueno. ¿Sí? Segundo con 421. Tercero para Oscar Piastri con 410, que para mí Piastri sí, en las últimas carreras la terminó pecheando de una forma increíble. Gran parte de este tercer puesto es gracias justamente a Oscar Piastri, al mismo Piastri, que cometió unos errores impresionantes, que no le encontró la vuelta tampoco al auto, ni en México, ni en el Circuito de Américas, o sea, perdido totalmente, en Bakú, un desastre. Entonces, la diferencia se la hizo ahí justamente Lando Norris. Cuarto Russell, ya bastante lejos, con 319. Quinto Leclerc, con 242. Sexto Hamilton, con 156. Séptimo Antonelli, con 150. Y nos vamos a ir directamente al fondo del mar otra vez, porque si tenemos que buscar algo de Alpine, tenemos que ir lo más abajo posible. Puesto 18, Pierre Gasly, que se quedó con los únicos 22 puntos que pudo sumar, ¿sí? Con un auto que a comienzos de temporada fue bueno, y ahí es donde hizo gran parte de los puntos, y que sobre el final hizo todo lo que pudo Gasly para sacar al menos algún que otro puntito, y después no mucho más, ¿sí? La verdad que no había para más. Con el mejor auto de Alpine y con un tipo recontra experimentado y muy bueno como Pierre Gasly, bueno, esa fue la situación. Colapinto y Doohan, ¿sí? Vuelve otra vez Doohan acá, a este canal, que fue en realidad el que tuvo muchos accidentes en la parte inicial y que con un Alpine un poco mejor de lo que agarró Franco Colapinto, no pudo sumar puntos. En el final de temporada, de mitad hasta el final lo agarró Colapinto, tampoco pudo, entonces los dos puestos 20 y 21 con 0 puntos, ¿sí? Un final de temporada que, bueno, una carrera que en definitiva a mí no me terminó de cerrar mucho como componente general, pero que ya hablamos bastante del campeonato. Y por supuesto que lo voy a decir ahora a modo esto, lo que es el canal. Todavía no llegamos a fin de año, restan algunos videos más todavía donde vamos ya a estar directamente hablando de lo que va a ser reglamento 2026, varias novedades que se van a venir también para la próxima temporada y algunas cositas más, así que por supuesto que quédense atentos a este canal.
Y hasta acá de todas formas llegamos en lo que fue la temporada 2025 de Fórmula 1. Una temporada que fue vibrante en muchas cuestiones, que bueno, Alpine nos hizo sacar canas verdes en muchos otros, pero que hasta acá pudimos analizar y ver muchísimas cosas de esta temporada, sobre todo con las actuaciones de Franco Colapinto. Amigos, como les digo siempre, de todas formas, si les gustó este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente, sí, hasta el próximo video.